¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jorge Estrada y este es el canal de la comunidad de La Nueva Patria en YouTube, La Nueva Patria TV. Recuerden que también tenemos nuestro portal en www.lanuevapatria.com y dentro del mismo portal pueden encontrar el reproductor de la radio en la pestaña de la cabecera. Ahí encuentran radio, entran, le dan al play y pueden encontrar música de todos los géneros, de todas las épocas y nuestra programación en vivo todos los días, de lunes a viernes. Recuerden que tenemos una programación muy variada que va primero que nada, o sobre todo, pues el tema político. Lunes comenzamos con Comentemos la Política. El martes, Enlace Disruptivo. Desde el Infierno también los lunes, miércoles y viernes. Enlace Disruptivo los martes, jueves y sábados, desde la cuarta, los viernes a las 6 de la tarde con Antonio Rosales y su servidor, en pocas palabras, los miércoles y los jueves. Los sábados ya un poco más relajados con Solo para Adúlteros a las 23 horas del Centro de México y los viernes, perdón, también se me olvidaba, Relatos de Pesadilla con nuestro compañero Luis el Republicano, que tiene unas historias espeluznantes para todos ustedes. Así que pueden encontrar música todo el día, pero nuestra programación en vivo no se la pierdan, por favor. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a un joven, muy joven, candidato al gobierno de la región de Loreto en Perú. Él es Matusael Zambrano Sandoval. Ya lo están viendo. ¿Cómo estás, Matusael? Muchísimas gracias Hola, por estar aquí con nosotros, por visitarnos. ¿Qué nos puedes contar de Perú? ¿Cómo está la situación en Perú? ¿Qué te parece el resultado, ya la declaración de Pedro Castillo como presidente electo? ¿Cómo estás? Bienvenido a la buenas Nueva Patria. noches. Buenas noches. Gracias por la oportunidad. Claro, aquí en Perú estamos a la víspera de celebrar las fiestas patrias, ¿no? De los 200 años de independencia de nuestro país, ¿no? Y ahora las cosas ya se están normalizando, ¿no? Ya no hay muchos escándalos políticos, todo está tranquilo, todo está marchando bien y el 28 de julio esperamos que se juramente ya nuestro presidente, el profesor Pedro Castillo, ¿no? Como presidente Sí. electo de nuestro país. ¿Para ti Va qué a ha empezar una nueva significado? era. Claro, exacto. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Para ti qué ha significado el triunfo de Pedro Castillo como presidente electo de Perú? Desde mi punto de vista, te voy a ser bien honesto, en el Perú, en realidad, los provincianos han sufrido mucha discriminación, ¿no? Y el profesor Pedro Castillo no fue la excepción en estos Sí, casos. Lo han discriminado de la peor manera, ¿no? Tratándolo de terrorista y de ciertos apelativos. Eh, Pienso que es el representante del Perú profundo, de sí, todos aquellos que no tienen voces, que para todos aquellos que piensan que Lima es solo todo el Perú. No, el Perú es mucho más grande que Lima. Y es él el representante de todos aquellos que no tienen voz. Y que por fin, en los 200 años de independencia de nuestro país, se va a hacer escuchar. ya. Matusael, hay muchas personas en Perú o analistas políticos que consideran que el triunfo de Pedro Castillo más bien fue el voto de castigo hacia otras propuestas como Keiko Fujimori, por ejemplo. Eh, Sobre todo en el contexto de que estos partidos de derecha, pues conservadores, reaccionarios, han demonizado los términos del marxismo, del comunismo, del socialismo, de la izquierda. Tú, sinceramente, desde tu punto de vista joven, ¿crees que la gente, sobre todo la gente joven, esté políticamente preparada o abierta para vivir bajo un régimen progresista, sobre todo después de que esta misma juventud y también personas ya no tan jóvenes, digámoslo, pues vivieron bajo un régimen neoliberal que lo que hizo fue empobrecer al país y hacer
cada vez gente más ignorante, porque, no tanto por gusto, sino porque no tenían acceso a acudir, a ingresar a centros educativos. ¿Tú crees que la juventud en este momento, Matusael, esté abierta o realmente fue solamente un tema de voto de castigo? En realidad yo pienso todo lo contrario, ¿no? Los jóvenes en la actualidad, si bien es cierto, los jóvenes tienen poca participación política, ¿no? Le dejan a un costado la política, tienen el apelativo de ser político, ah, no, ese es político, es ladrón, ¿no? Sí, Los jóvenes, en mi, por ejemplo, en mi caso, yo siento que el Perú, nosotros los peruanos debemos aprender a asumir retos. Y nosotros los peruanos, los jóvenes, estamos preparados para eso. Hemos ya, pasado peores cosas, ¿no? Muchos jóvenes, en este caso, no tienen la oportunidad, por ejemplo, de tener una buena educación de calidad que la derecha dice no ser un buen gobierno, que puede hacer mejores cosas, mejor economía, pero en la práctica, en la realidad, no es así, claro, no es así. Y entonces, ya, frente a ese caso, el peruano de a pie se ha arriesgado por un representante de verdad que siente que él, que se identifica como tal. Yo sí, siento que él me va a representar porque piensa como yo, sabe la necesidad de nuestra región, de nuestro pueblo. Y yo claro, creo que los jóvenes sí, sí estamos preparados para asumir estos retos. Y ya. politizarnos, obviamente, ¿no? Politizar, porque los jóvenes en los últimos años no nos han dado la oportunidad para Sí, participar en entiendo. política. Tú en este momento eres secretario provincial de la Juventud del Callao del partido Juntos por el Perú. Juntos por el Perú es un grupo, un conjunto, una coalición de partidos, de todos de extracción de izquierda, por supuesto. Por ejemplo, el Partido Humanista Peruano, el Partido Comunista Peruano, el Partido Comunista del Perú, el Movimiento por el Socialismo y Nuevo Perú forman parte de esta coalición. Así es. Este partido se creó en el 2017. Tú acabas de ingresar, digámoslo de alguna manera, ya a la vida activa de la política y sobre todo con este cargo, ¿no? Que estás haciendo de secretario provincial de la Juventud del Callao. ¿En qué consiste el trabajo que estás haciendo en este momento, Matusael? Claro, en realidad es un cargo que lo voy a asumir con mucha responsabilidad, ¿no? Por Ya, ejemplo, el Callao es uno de los de la provincia constitucional del Perú, ¿no? Que, wow, ha sido golpeado por los jóvenes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, casos que los jóvenes no optan por estudiar, por ejemplo, abandonan el colegio, ¿no? Ese es un sí, tema muy grave que el gobierno en realidad no está haciendo nada, no le está tomando la atención. claro, Por ejemplo, tenemos el caso de sicariato juvenil, por ejemplo. Ahora sí. la gran mayoría de los jóvenes de 14, de 13 años, 15 años, 16 años, ya son sicarios temidos en el Callao. Y Ya, entonces, bajo esa premisa, nosotros aquí en el Juntos del Perú estamos armando un plan a largo plazo de poner en énfasis, de sensibilizar a los jóvenes, darles sí, una oportunidad, por ejemplo, incentivando lo que es el deporte. Hay variedades de deportes aquí en nuestro país. Y por cierto, los jóvenes chalaco y los jóvenes peruanos son muy talentosos. sí, Por ejemplo, aquí en Junto por el Perú nosotros estamos implementando todo lo que es, por ejemplo, incentivar lo que es el deporte, en caso de el fútbol, el vóley, el boxeo, por ejemplo. Por cierto, México también es uno de los países que practica mucho ese deporte, ¿no? El básquetbol, el baile, el sí. ajedrez, ¿no? En este ¿Esto a caso, través de estos, qué mecanismos? Tú como parte de esta propuesta de gobierno, obviamente ustedes simpatizan con las políticas que va a implementar Pedro Castillo. Una de ellas, precisamente antes de continuar, es el tema económico. ¿A qué denomina Pedro Castillo la economía popular y que realmente ha despertado, digámoslo de alguna manera, cierto debate entre la cúpula política? el profesor Pedro Castillo en este caso cree en la inversión privada, ¿no? Y también Sí, cree en la inversión pública, ¿no? Y más que todo, cuando se trata
de invertir en los peruanos, que para eso obviamente ha sido elegido, por eso el pueblo le ha elegido, ¿no? De claro. apoyar, y la finalidad es el bien Ahora común. me gustaría preguntarte, tú tienes estas propuestas de incentivar a los jóvenes, de invitarlos a que formen parte de, no sé, talleres de oficios, a que se politicen, a que estudien, a que practiquen deporte. ¿Cuáles serán los medios, sobre todo los medios que tienen que ver con dineros, que ustedes piensan utilizar? ¿Van a utilizar fondos del partido? ¿Tienen alguna partida que Tengo entendido que por ahora el partido, por ejemplo, Juntos por el Perú, en este caso, todavía no tiene fondos, ¿no? Para, ya, digamos, incentivar esos tipos de deporte, ¿no? O talleres. sí, Tenemos pronosticado que a partir de enero del próximo año ya va a haber fondos para lo que es invertir en talleres en conjunto con los gobiernos regionales y también en conjunto con los alcaldes provinciales, en este caso en especial el Callao, ¿no? Vamos a entonces, esto quiere trabajar. decir, Matusael, esto quiere decir que esta propuesta que tú estás haciendo de incluir a los jóvenes se puede llevar a cabo hasta que ustedes reciban fondos o ya están trabajando en eso, están En recibiendo algún realidad, financiamiento en o cómo realidad está el asunto. En realidad ya estamos trabajando, por ejemplo, en talleres. Tenemos un taller, por ejemplo, aquí en Juntos por el Perú, as- de, basado en el tema de gestión pública, por ejemplo, ¿no? Ya, Estamos, tenemos ponentes muy importantes de nuestro medio, ¿no? Relacionado al partido, que están dispuestos a darnos ese taller a muchos jóvenes, que de qué se trata, por ejemplo, lo que es la gestión y gobernabilidad, para que los jóvenes se vayan empapando en ese tema e incentivar que se unan a nosotros, ¿no? De una otra claro, manera, hacer un grupo tan fuerte, empoderar a esos jóvenes que hace muchos años hemos sido subestimados, por ejemplo, exacto, ¿no? Yo te lo cuento por experiencia propia. En mi caso, muchas veces me han subestimado por ser joven sí, y no les interesa si has estudiado o no has estudiado, simplemente eres joven, no tienes claro. experiencia. Y en realidad no es así. Sí, yo creo que el tema de la inserción del joven en la política, y no hablo nada más de un tema de cargos públicos, sino de que realmente esté enterado políticamente, que esté inmerso dentro de la vida pública de su propio país. Y esto a mí, digo, te lo voy a decir con mucha tristeza, pero el hecho de que, por ejemplo, a la sociedad peruana la mantenían adormecida con programas tan deleznables como uno que ya sabes cuál, que la tenía totalmente y que lo único que mostraba la imagen que exportaba Perú era de gente ignorante, de gente víctima de un círculo de violencia, de ignorancia y de conformismo. Esto obviamente no es toda la realidad peruana, pero sí una capa muy importante, un sector muy importante de la juventud vive en esta nivel sociocultural y económico y hay que rescatarlo, por supuesto, porque son jóvenes y hay que atraerlos a las escuelas, a los centros universitarios, a la vida política, que se interesen a lo que pasa en su país. Pero tú como próximo candidato al gobierno de la región de Loreto, ¿cuál sería tu propuesta? Aparte de lo que ya están ustedes haciendo como partido, ¿cuál sería tu propuesta para la juventud? Desde ahorita, digo, obviamente, pues hay que trabajar mucho con los jóvenes para Ah, que claro, ellos claro. también Por ejemplo, en crean este en caso, tu trabajo, ¿no? claro, en este caso, por ejemplo, para mí, el pilar fundamental de un país es la educación, Exacto, porque un pueblo que sabe no lo engaña a nadie, porque un joven que sabe no lo sorprende cualquiera. claro, Entonces, en base a eso, yo estoy planteando invertir en la educación. ya, Da la oportunidad a los jóvenes. Yo conozco muchos jóvenes de mi edad, hasta un poquito más, que darían lo que fuera por estudiar, por educarse, al menos por pisar
una universidad. En uno de Claro. mis planes, por ejemplo, de gobierno, que Dios mediante se dé, y confío en el partido que me va a dar esa oportunidad y me va a respaldar, eh, estoy planeando dar a través de un programa 200 becas para los mejores talentos de Loreto, porque en Loreto Esas, hay muchos talentos. ¿Esas becas en qué consistirían? ¿Pura beca de estudios o una beca para que pueda Estudios subsistir? universitarios, estudios universitarios. Fíjate, resulta Eh, importante o cualquier ciudadano peruano puede aspirar a un cargo público siendo parte de un país. en realidad, ese tema yo lo he analizado muchas veces, créeme. Sí, Eh, por ejemplo, en el país de nuestro Perú, ¿no? En distintos distritos y regiones, se ha visto que, bueno, según nuestra constitución, ¿no? Cualquier persona puede ser candidato, ¿no? De ser elegido y elegir, obviamente, ¿no? Y el sí, detalle es que son electos y de verdad me da tanta pena, porque le he visto, me da tanta pena que no saben cómo gestionar para hacer una obra. No saben cómo hacer lo que es un perfil, un expediente técnico. Y sí. muchos dirán, ah, claro, por supuesto, ¿para qué están los asesores, no? Pues. Entonces, ¿qué hacen ahí si no tienen la capacidad para llevar a cabo el cargo público? ¿No crees? Por una parte, yo concuerdo totalmente de que una persona mientras más preparada, pues tiene más posibilidades de que haga las cosas bien, pero lamentablemente el tema es que no todo el mundo tiene acceso a la educación. Entonces, yo creo que esta propuesta que tú estás haciendo de insertar a los jóvenes o repartir 200 becas a universitarios de alto nivel, pues A está muy nivel bien. nacional, y también justamente le quise plasmar, porque hay personas jóvenes que se merecen estudiar en las mejores universidades del mundo. Y por eso yo pienso implementar 2 becas al año para los mejores estudiantes de Loreto para que vayan a estudiar en las mejores universidades del mundo pagado por el gobierno regional. Porque también los gobiernos... Matusalén, perdón. ¿Qué población hay en Loreto, por ejemplo? En Loreto tenemos una población de 1.200.000 De un millón pobladores. doscientos mil y el presupuesto solamente alcanza para 2 becas anuales. Eh, ¿Crees tú que sea suficiente 2 becas anuales? Yo creo que el presupuesto, en vez de irse a los bolsillos de quién sabe quién, pues yo creo que podría servir para implementar muchísimas más becas, ¿no crees? Porque Claro, digo, por supuesto, todo se va a realizar a través de gestiones, ¿no? Todo eso se llega conversando, por ejemplo, con los congresistas y con los ministros, y que somos muy allegados a ello, y eso es importantísimo, porque hay ciertos políticos o alcaldes que no saben ni cómo llegar a los congresistas, piensan que los congresistas son inalcanzables, los ministros piensan que son inalcanzables, y no es así. sí, Y así por es. cierto, sí, hay ciertos ministros y congresistas que piensan eso sobre su persona, ¿no? Que cualquiera no lo puede acercar, pero no saben que son elegidos por el pueblo para escucharles al pueblo. Lo más triste que pasa en mi región, porque es mi región donde yo nací, ¿no? En la Sí, región Loreto, provincia de Maina, distrito de Iquitos, ¿no? La ciudad de Iquitos es una ciudad muy hermosa que le llaman el paraíso, ¿no? Eh, sí. entra 1.200.000 de presupuestos anuales a mi región, y de los cuales se gasta en inversiones públicas, hacer pistas, carreteras, agua, desagüe y ciertas cositas, ¿no? Se gastarán, estuve estudiándole, 200 o 300 millones de soles. Ujú. Y en el global se gastan 600 millones y los otros 600 millones regresan al gobierno central. Y el gobierno ¿Por central, qué? quién sabe qué los hace, ¿no? Porque no saben en qué gastarlo, no saben en qué invertir. Claro, Eso es el ya. problema. Ese es un tema muy importante, Pedro. De verdad, yo creo que para empezar, me agradó el tema. Me gustaría que siguiéramos tratando con este tema de la juventud, de la inserción de los jóvenes a la educación y sobre todo también bueno, pues es que la educación no empieza en la juventud, empieza desde la niñez. Entonces yo creo que Así es. también ahí sería un tema de pensar sobre cómo
cómo sostener un modelo educativo que les permita a los muchachos, a los niños, acceder a la educación, evitar la deserción a temprana edad para que puedan continuar con sus estudios medios y superiores, ¿no crees? Aquí el tema es también, pues, crear alguna fuente de trabajo para los padres, para que puedan sostener el acceso a la educación básica o igual Eso es uno implementar. de los grandes problemas que pasa en el Perú. Por ejemplo, en el último año, el 37% de los peruanos está sin empleo. Y una de Fíjate, las regiones más golpeadas es Loreto. ya, De verdad, te juro que me da tanto dolor en el corazón que hay jóvenes de mi edad, personas mayores, que me dicen, acá en Loreto, en Iquitos, no hay trabajo. claro. Queremos trabajar, En ese pero no sentido, me hay. supongo, Matusael, en ese sentido me supongo que también tendrás una muy buena propuesta para abrir fuentes de empleo, que será un tema, Claro, por que será un- supuesto, por supuesto. Yo soy de la idea de brindar oportunidad, de apoyar al joven y también para todos aquellos que un día fueron jóvenes, claro, obvio. sí, sí, por supuesto. Y Y te considero digo, en ese Loreto, será un tema que veremos en una siguiente entrevista y sobre todo también porque queremos saber por qué te toca tanto estos temas de la educación. Ya hemos conversado eh, detrás de cámaras sobre lo que tú padeciste para poder sostener tu carrera, etcétera, etcétera. Y eso me gustaría que nos lo platicaras más ampliamente en una próxima conversación, si nos haces el favor sobre todo. claro, Pero claro, me yo gustaría encantado. también, digo, que a partir de esta entrevista, pues más jóvenes de Perú se acercaran un poco a lo que tú les estás diciendo a través de nuestro canal. Por último, ¿con qué nos podemos quedar? Un último mensaje para estos jóvenes ahora que tú estás llevando a cabo este trabajo de secretario provincial de la Juventud del Callao y próximo precandidato a la región de Loreto. Gracias. Yo quiero terminar diciendo esto para los jóvenes. Nosotros los jóvenes también podemos gobernar. Nosotros los jóvenes también podemos dirigir un país. ¿Saben por qué? Porque los jóvenes somos el presente y el futuro de nuestro país. De nosotros depende el futuro de de nuestro país. Vamos a trabajar duro para que nosotros, los jóvenes, podamos dirigir un país. No tengamos miedo, porque alguien decía por ahí, valiente es aquel que se cae una vez y se levanta una y otra vez. Y Es quiero terminar con correcto. esta frase, permítame terminar con esta frase, ¿no? Que Adelante. dice, no eres lo que logras, eres lo que superas. Muchas gracias, de verdad, por esta oportunidad. Y personas como tu persona, ¿no? Valga la redundancia, debe existir de creer en los jóvenes, que nosotros también los jóvenes podemos, porque dicen por ahí, ¿no? Que el que zorro es ahora, también un día fue cachorro, ¿no? Claro, bueno, nada más una puntualización. Yo creo que el futuro y el presente no depende nada más de los jóvenes, depende de todos. Pedro. El futuro está en las manos de todos, porque si no construimos entre todos, esto se vuelve a derrumbar y ya no podemos Y es. permitirlo. Así que, bueno, pues te agradezco muchísimo, Pedro, de verdad que hayas estado aquí. Estás bienvenido a la Casa de la Nueva Patria. Muchísimas gracias también a Carlitos Gil por haberme contactado contigo. Y pues este es un joven, Pedro, Pedro, Matusael Zambrano Sandoval, próximo gobernador de la región de Loreto. Así Hay que es, trabajar hay que muy tener duro, fe. claro, así es. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos en el próximo. Yo soy Jorge Estrada y esta es la Nueva Patria TV. Bye, Buenas noches. buenas noches.